Vamos a estudiar las Escrituras, tomando siempre a Cristo Jesús como nuestro centro, el centro de nuestra vida, de nuestra predicación. Y comparto en esta mañana un tema que se llama Cristo crucificado y resucitado. Y dice el verso 1, 1 Corintios 15, 1: además os declaro, hermanos. Voltee con su compañero y diga: ¿es hermano o primo? Si es hermano, pues es para nosotros, ¿verdad? Si es primo, pues tiene la oportunidad con el Señor. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esta palabra declaro, del griego agnorizo, significa el evangelio que os he predicado, o sea, les he dado a conocer. La definición es el evangelio que les he dado a conocer. Esta es la demanda para los ministros de Dios: dar a conocer el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Según el evangelio, en el original, habla de buenas noticias. Ese es el evangelio, buenas noticias. Y las buenas noticias es que Jesús nació, pero nació con un propósito. No se quedó niño como muchos todavía lo tienen. Jesús nació, creció, se fortaleció, creció en sabiduría. El Señor Jesús llegó a cumplir el propósito hasta el último momento, porque Él dijo: yo siempre hago lo que al Padre le agrada. El Señor Jesús vino a cumplir el propósito del Padre, descender a la tierra para morir por nuestros pecados. ¿Y cómo no van a ser buenas noticias? Si las buenas noticias es que, primeramente, estando consciente de que el hombre pecó, que cuando Dios hizo al hombre, entonces el hombre decidió seguir sus propios caminos, el hombre se perdió. El hombre dejó la sabiduría de Dios y tomó la sabiduría del diablo. El hombre se pervirtió, entró la malicia, entró la rebeldía, entró la inseguridad, entró la muerte. Lo vemos con Caín y Abel. ¿Cómo no van a ser buenas noticias saber que Jesús descendió en forma de hombre para morir por nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para unirnos al Padre? ¿Cómo no van a ser buenas noticias? Por eso San Pablo dice: les declaro que les he dado a conocer el evangelio. No admito otra cosa que no sea el evangelio. Si somos ministros de Jesucristo, predica el evangelio, predica a Cristo crucificado. Él es la base de nuestra vida, Él es el fundamento, como dice 1 Corintios 3. San Pablo decía: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y nuestro fundamento es Cristo Jesús, porque Él es Dios, porque Él descendió, se hizo en forma de hombre para morir por ti y por mí. Él miró la condición de la humanidad y decidió venir a la tierra para salvar al hombre. ¿Cómo no van a ser buenas noticias? Les declaro, les he dado el evangelio, dice, que os he predicado. Eso es lo que tenemos que hacer los ministros: predicar las buenas noticias, predicar a Jesús, predicar la obra de la cruz. Dice: el cual perseveráis. Esta palabra perseveráis, del griego estao, significa estad firmes. Persevera en el evangelio del Señor, estad firmes. Porque muchos en estos tiempos no están firmes en el evangelio de Cristo. Otros están predicando otro evangelio.
Otros están poniendo su doctrina y no la doctrina bíblica, la doctrina del hombre. Una verdad que nosotros tomamos aislada, una verdad que no tiene base bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, no puede ser una doctrina de Cristo. Todo tiene que partir de la obra de la cruz. Todas las doctrinas tienen que partir de la obra de la cruz. El plan de redención está señalado desde el Génesis, desde Génesis 3:15. Ahí está profetizado y dice ahí: persevera, estad firmes. Es necesario estar firmes, firmes en lo que creemos. Por favor, firmes en lo que creemos. Cuando está hablando de firmeza, está hablando de algo sólido. Por eso Cristo es la roca. La roca nos da la idea de firmeza, de estabilidad. Nosotros somos piedras vivas, somos piedritas, dice Pedro, pero Jesús es la piedra viva. Jesús es la piedra angular. Nuestros pies pueden estar firmes en Cristo. Nuestra vida puede estar firme en la obra de la cruz, en sus principios. Si alguien ha quitado Cristo del centro y la doctrina llega a ser en primer lugar de su vida, es alguien que tarde o temprano su vida se va a empezar a deslizar. ¿Por qué? Porque nos lo dice Mateo 7:24 cuando habla de los dos cimientos. ¿A quién compararé ese hombre sabio que edificó su casa sobre la roca? Y cuando vinieron lluvias y ríos y corrientes, está simbolizando los problemas de la vida. Y la casa no cayó. La casa se está refiriendo a la familia, porque estaba fundamentada sobre la roca, estaba fundamentada sobre Cristo, sobre la palabra de Dios. Toda familia tiene esperanza en Cristo. Toda persona que mira a Cristo, toda persona que cree en el Evangelio, en la obra de la cruz, se arrepiente genuinamente de sus pecados, su vida cambia. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para nosotros, poder de Dios para transformar una vida. ¿Cuántas veces intentamos cambiar en nuestra propia fuerza? Una y otra vez. Y hacíamos promesas y hacíamos votos y decías: ahora sí ya no me voy a poner verde. Ahora sí no me voy a dejar llevar por la ira. Ahora sí no voy a ser grosero. Ahora sí ya no voy a fornicar. Ahora sí. Hacíamos votos, hacíamos promesas. Pero cuando conocimos al Señor Jesús, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Él es el que tiene el poder, el Evangelio de Jesucristo, para unirnos con Dios. Poder para cambiar una vida, poder para trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable. Es lo que sucede cuando una persona recibe verdaderamente el Evangelio de la cruz. El Señor nos traslada de las tinieblas a la luz admirable. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, dice Primera de Juan. Dios es luz, o hay tinieblas. Nuestra vida no es en medias tazas. No podemos ser santos pecadores. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque tiene la naturaleza nueva, tiene la naturaleza de Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 2. Y dice así: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos si no creísteis en vano. Esta palabra retener, del griego katejo, significa sostener, poseer, sujetar, mantenerse firme, apoderarse. Si sujetas la palabra, si la sostienes, si la posees, esto habla de retener, no permitir que nadie te la robe, que ningún concepto humano te la quite. Sosténla, reténla. Reténla ahí en tu mente y en tu corazón. Estaba yo recordando cómo vino en alguna ocasión una mujer y decía, estoy feliz. Y le decía, sí, ¿por qué estás feliz? Es que fíjate que fue un evento de mujeres y estoy feliz porque ya nunca más voy a decir malas palabras. Y yo le dije, sí, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué aprendiste? Y me dijo, pues es que fui a ese evento y me ungieron la lengua y ya nunca más voy a decir malas palabras. Creo que el Evangelio de Cristo no es fanatismo. Creo que la palabra de Dios dice que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. También dice que todo lo que hablemos, según Efesios, sea para edificación, para dar gracia al que nos oye. Pero también entendemos que el conflicto está en el corazón. Porque dice Mateo, de la abundancia del corazón habla la boca. Porque del corazón es donde salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, todo sale del corazón. Y el corazón necesita ser transformado. Y necesita ser transformado por la palabra de Dios. Una persona no cambia porque le ungieron la lengua. Una persona cambia cuando es expuesta a la palabra de Dios y se da cuenta de su condición. Cuando escuchamos la palabra, entonces tenemos la esperanza de tener la convicción que solamente viene a través del Espíritu Santo. Donde Juan 16 dice que el Espíritu Santo viene para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así es que hay que retener la palabra, hay que sujetar la palabra, no permitir que te quiten el Evangelio, no permitir que te fanaticen. Esta palabra del griego logos significa algo dicho. Habla de la expresión divina. Habla de predicar el Evangelio, la doctrina del Evangelio. No habla de cualquier merolico, cualquier persona que se para hablando de sus propios pensamientos. Muchos púlpitos están siendo llenados por metafísicos que pareciera que están hablando la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Necesitamos aprender a trazar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Como cuando recibes una carta. Eso se llama la ley del contexto. Cuando yo recibo una carta, no leo el párrafo de en medio. Empiezo a leer la carta desde el principio para saber qué es lo que me quieren decir, ¿verdad? Porque si tú empiezas a leer un versículo fuera del contexto, entonces se va a entender como eso quiere decir, pero no es lo que verdaderamente quiere decir. Es por eso es que Dios nos está empujando a escudriñar la palabra. Escudriñar las escrituras para que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso, sino que tú mismo compruebes por ti mismo si esto es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que el hombre me viene a decir y te mueve de un lado a otro como las olas del mar, sino es lo que Dios dice y está bien trazado.
Si retienes la doctrina, el mensaje de la cruz, el evangelio de Jesucristo, serás salvo. Si no creísteis en vano, dice San Pablo. Esta palabra vano, del griego eike, significa algo que no causa efecto. Retén la palabra si es que no creíste en vano. Si el evangelio no te causó efecto, si tú ves que tu vida no está cambiada, no está transformada a la imagen de Dios, si no aborreciste el mal, si no se está reteniendo la palabra del evangelio, dice, si no causó efecto, pues no eres salvo. ¿Cierto? Porque ahorita, como dijo mi esposo, todo el mundo es cristiano hasta el diablo. Por ahí surgió un apóstol que decía que estaba orando para que el diablo se convirtiera. ¿Eso es bíblico? ¿Verdad que no? Así como eso vas a escuchar miles de cosas donde tú debes de discernir. Tú debes de conocer la palabra para que cuando escuches algo la disiernas, la juzgues, la separes. Esto sí, esto no, eso está equilibrado, esto no. Es una responsabilidad la que tenemos. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche eso, os he enseñado, dice San Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. El evangelio de la cruz no es una invención del hombre. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, profetizado desde el Antiguo Testamento. Cada una de las figuras desde el Génesis tenemos plasmado la obra de la cruz. El hombre peca y el hombre está tratando de cubrir su pecado como lo hizo Adán y Eva. Ellos pecaron, entonces se hicieron delantales para cubrirse. Esos delantales significaban las obras del hombre. Y Efesios 2:8 dice, no es por obras, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es por gracia. No podemos vender el evangelio, es por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe, es un don de Dios, es una gracia de Dios, es favor de Dios. No lo merecíamos, por eso es favor. Desde el Génesis nosotros vemos cómo el Señor, cuando les dijo, no estoy agradado de que se cubran de esa manera. Entonces hubo un sacrificio, el primer sacrificio. Esto es profético, porque ese sacrificio estaba tipificando la obra de la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario para Cristo morir. Ese sacrificio estaba apuntando hacia la vida. El tabernáculo era una sombra y figura de lo que había de venir. El sacerdote se paraba frente a la puerta del camino, la puerta de la salvación. Después se encontraba con el altar del sacrificio. Era necesario pasar por el sacrificio. No se podía eludir el sacrificio. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba ahí batallando, estaba luchando, estaba en una gran lucha en su alma.
que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era necesario el altar del sacrificio, porque ahí se sacrificaba al animal. Ahí se sacrificaba al macho cabrío, aquel que estaba tipificando la ofrenda de pecado. Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo maldición, llevó toda la maldición, todos los pecados de la humanidad. Cuando muere, todo se oscurece. Gálatas 3:13 nos lo dice claramente, se hizo maldición. Llevó todo el pecado de la humanidad, fue el sustituto perfecto por ti y por mí. Murió por nuestros pecados. Era imposible para el hombre a través de sus propias obras, que dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Esos trapos que usaban los leprosos. Esos trapos malolientes, esos trapos no deseables. Era necesario pasar por el altar del sacrificio. Al creyente es necesario la negación. Señor, tengo tu marca, soy sellado por tu Espíritu Santo, he nacido de Dios, sí, pero necesitas pasar por el altar del sacrificio. Esto es algo figurado. Hablando de la negación, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y niéguese a sí mismo y sígame. Dios quiere que un hijo de Dios se niegue a sí mismo, pague el precio de ser un hijo de Dios. El cristianismo cuesta, no es un club. Hay que pagar un precio para que la luz de Dios se vea. Porque el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, pero de pronto les dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Tenemos la luz activa y tenemos la luz pasiva. La luz activa es, predica el evangelio verbalmente. La luz pasiva es, deja que miren en ti, a través de tu vida y de tu ejemplo, la luz de Dios. Y el que es hijo de Dios no anda en tinieblas, porque las tinieblas, como dice Primera de Juan, van pasando. A través de que nos exponemos a la palabra de Dios, nos negamos a nosotros mismos en obediencia a Dios, aunque nos duela mucho. Entonces la luz de Dios se empieza a reflejar. Retomando 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No es una invención del hombre. Cristo murió conforme a las Escrituras desde el Antiguo Testamento, profetizado en cada una de las figuras de el tabernáculo, exclusivamente ahí, el altar del sacrificio, para abrirnos la puerta. Jesús, la puerta del camino, la puerta de la salvación. Todo ese recorrido era necesario pasarlo hasta llegar a la puerta de la vida. Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Es a través de la obra de la cruz que viene un nuevo nacimiento. ¿Qué sucedió con aquel hombre Nicodemo en Juan capítulo 3? Un fariseo, un principal entre los judíos que vino a Jesús de noche. Era alguien que conocía la ley. Hay muchos teólogos que no son salvos. Hay algunos teólogos que tienen preparación, pero no todos son salvos. Nicodemo conocía la ley, sin embargo,
Él fue a Jesús de noche porque quería conocerlo. Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús. Y el Señor le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Sí, eres un maestro de la ley, pero es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo? ¿Acaso tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Qué es esto? Pensamiento natural. Oye, Nicodemo, pues si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El viento del Espíritu, una característica del Espíritu Santo, hablando de la guía de Dios en la vida de Nicodemo, diciéndole: yo voy a tomar tu vida, no importa quién seas, no importa tu posición, no importa tu rango, a Dios no le importa qué religión profesemos. Pero si alguien está dispuesto a buscar a Jesús, si alguien está dispuesto a humillarse, a reconocer quién es Dios y arrepentirse de sus pecados, alcanzará salvación. Así es que eso estaba profetizado. En alguna ocasión me comentó un ministro religioso respecto de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y le pregunté: ¿qué piensas tú de la obra de la cruz y de la resurrección de Cristo? Y el ministro me contestó: ay, por favor, no me digas que tú todavía crees en eso. Jesús le dio catalepsia. Así me dijo. Jesús no murió, le dio la catalepsia, se le paralizó el corazón y estaba dormido. Por eso es que despertó al tercer día. Yo recuerdo que en ese tiempo tenía muy poco tiempo en el Señor. Y tenía la convicción bien firme de haber creído en Jesucristo, de haberme arrepentido de mis pecados y haber sentido esa transformación en mi vida. Y yo le dije: híjole, me impresionas. Me impresionas porque tú te dices religioso. Tú te dices conocer a Dios, pero sin embargo no puedo creer que tú pienses que Jesús no murió. Si Jesús no murió y Jesús no resucitó, pues vámonos, ¿no? Como dicen, vamos a darle vuelo a la hilacha. ¿Qué es esto? Un mexicanismo, ¿no? Como para decir, voy a hacer lo que me dé la gana, a vivir como sea. Pues si Cristo no murió ni resucitó, y si Jesús no es Dios, y Jesús verdaderamente no bajó para morir por nuestros pecados, ¿qué estamos haciendo? Vale la pena la negación. Vale la pena la negación. Cristo murió por nuestros pecados. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Quiero decirte, si tú has sido perdonado de tus pecados, no debes de vivir bajo condenación ni culpabilidad. Si verdaderamente tú has nacido de Dios y te has arrepentido de tus pecados, no permitas que el enemigo de tu alma venga y te atrape con tu pasado. Tú debes de centrar todo en la obra de la cruz y decir: no puedo vivir en culpabilidad, sino en la libertad que me da Cristo Jesús. No puedo vivir bajo la condenación, porque Dios es el que justifica, el enemigo es el que condena. Si verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, la sangre de Cristo ha borrado todo pecado, ha quitado todo pecado. No solamente los ha borrado, como en el Antiguo Testamento, los ha quitado completamente.
Qué maravilloso es saber que el Padre nos ve a través de la obra del Cristo Jesús. Cuando el enemigo viene para acusarnos, mira lo que hizo esto en su pasado. Y el Padre dice, yo no veo nada, solamente veo a mi Hijo Jesús. Solo veo a Jesús. Como dice Colosenses 2, que Él clavó el acta de los decretos que había contra nosotros. Había una acta. Él ya había hecho una lista, el acusador, para acusarnos de todo lo malo que habíamos hecho. Pero qué maravillosa la salvación de Dios. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Pero Él tomó nuestro lugar. Él es el sustituto perfecto. Su imagen se deformó por nosotros. Qué tremendo. Siempre me impresiona entender el sacrificio voluntario. Ese sacrificio que lo hizo por amor por nosotros. Hay ocasiones en que no queremos perdonar a otros sus ofensas. Cuando el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Y lo maravilloso es saber que Cristo Jesús no nos culpa. Cuando el hombre y la mujer, y más la mujer, se vuelve histórica, ¿verdad? Y empieza a reprochar todo lo que ya quedó atrás. No es de Dios. No es de Dios vivir bajo la influencia del pecado. No es la voluntad de Dios vivir con amargura. No es la voluntad de Dios vivir con el resentimiento, el odio. Cristo nos perdonó. Y dice que si nosotros no perdonamos la oración del Padre Nuestro, Dios no nos va a poder perdonar a nosotros. Él va a retener si tú no perdonas. Dios declaró la condición del hombre según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Nadie tenía esperanza. Nadie tenía esperanza. No teníamos esperanza. Caminábamos sin Dios. Estábamos destituidos de la presencia de Dios desde el momento en que Adán y Eva pecaron. El Señor los saca del huerto del Edén y puso una espada refulgente ahí para que ellos no vivieran para siempre en el pecado. Dios tenía trazado un plan, la redención del hombre, el rescate del hombre. Si estamos buscando héroes, mira a Jesús. Mira a Jesús. Mira su obra, mira su hazaña, mira sus proezas. Le arrebató al enemigo el botín. El enemigo pensaba que había dejado a Jesús ahí en la cruz. Y se reían y lo escarnecían. Cuando estaba dentro del plan de Dios, su muerte. El enemigo no es omnisciente, el enemigo no lo conoce todo. El enemigo solamente fue un instrumento en las manos del Dios soberano para cumplir el propósito del Padre. El enemigo dijo, ya se acabó todo aquí. Mirando a Jesús allá en la cruz clavado.
pero estaban a punto de presentar una gran victoria. Una gran victoria, el rescate de nuestras vidas. La redención de nuestras almas. Rescate significa comprar por precio. Jesús no es mentiroso. Él llegó a comunes acuerdos con el Padre. Él es el pan de la proposición cuando Dios le propuso ir a la tierra a morir por nosotros. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos compró por gracia. ¿Cómo que vende la salvación? ¿Cómo que vende las dádivas que Dios hizo cuando veía y tenía compasión por la gente y sanaba a los enfermos? ¿Cómo que te cobro porque recibas el Espíritu Santo? ¿Cómo que te cobro para ser sano? Donde recibimos el Evangelio gratuitamente por su gracia. Por la redención le costamos a Jesús. Le costamos su sangre preciosa. La derramó, se dejó morir, matar por ti y por mí. Isaías 53, profetizado. Lo profetizaron los profetas desde su nacimiento. Su nacimiento, su muerte, su función. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Cómo estaba? Como tierra seca. No había parecer en él, molido. No es como lo pintan, su rostro desfigurado. Humillado. Dice verso 3, despreciado y desechado. Hay algunos que están amargados porque se sienten despreciados. Despreciados por otros ministros, despreciados por tus padres, despreciados por los vecinos. Pero Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Le dolió. En la carne le dolió los golpes. Cuando le golpearon con una caña en la cabeza. Cuando le escarnecieron y lo escupieron, cuando lo abofetearon. Lo hizo por ti. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces somos rebeldes? ¿Cuántas veces no queremos reconocer ninguna autoridad? Eso es satánico. No hay ningún hombre que no sea dependiente de algo, de alguien, ¿cierto? Yo como esposa de pastor sé los principios y sé que el principio de Dios es obediencia y sumisión a Dios y a mi marido. Creo que Él no permitiría que yo ministrara si yo no respeto a Dios ni lo respeto a Él. Y ese fue el orden que Dios estableció. Y creo que la autoridad de Dios nos la da a través de que nosotros conocemos la palabra de Dios y la obedecemos.
Él molido fue por nuestras rebeliones. Él castiga la rebelión. La castigó a través de los tiempos, a través del pueblo que se rebela contra Dios y contra el liderazgo. Dios castiga y disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, porque lo ama, porque lo ama, porque quiere ver su iglesia sana, su iglesia reformada, su iglesia transformada. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y le dijo: no hay otro perfecto, solo tu Hijo. Te propongo descender a la tierra, te propongo rescatar a la humanidad. No va a ser fácil, te va a costar. No va a ser fácil, te van a matar. No va a ser fácil, te van a humillar. Y el Señor dijo: sí quiero, Padre. Sí quiero, Padre. Ese es el amor impresionante, el Dios infinito. Desciende en forma de hombre, caminó aquí en la tierra. La locura de la predicación, ¿verdad? Por la obra de la cruz vamos a ser salvos. No por la filosofía, no por la psicología, no por el humanismo, no por los grandes pensadores, no, por la obra de la cruz. 1 Corintios 15:4, retomando el pasaje. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, murió y resucitó. Jesús está vivo. Él está vivo. Murió pero resucitó, dice la palabra de Dios. No fue porque despertó de la catalepsia, fue porque resucitó de los muertos. El Padre lo levantó. Verso 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Jesús resucitado aparece a sus discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y está hablando de ese tiempo, y otros ya duermen. Tenemos las pruebas de un Dios vivo y resucitado. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. No solo experimentaron el Cristo crucificado, pero también el Cristo resucitado. Y verso 8 dice: y al último, habla Pablo de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo reconoce sus pecados. Pablo dice: fui malvado, pero reconoce la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué sucede con los ministros de hoy? Hacen a un lado la luz de Dios, la gracia de Dios, y ellos se ponen en el centro y piden pleitesía como si fueran dioses. Hoy no pasa como
como lo que le pasó a aquel rey en el Nuevo Testamento cuando dijo, voz de Dios y no de hombre, y cayó comido de gusanos. ¿Cómo un hombre puede decir que es Dios? Un hombre tan imperfecto que ni siquiera sabe arreglar sus propios problemas. Algunos hombres pasionales que viven vidas dobles. Hombres que permiten la adoración. San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. Solo somos vasos, vasijas de Dios, donde ha sido depositada la gracia. Cada vez que San Pablo tenía la tentación de decir, hice esto, aquello, no, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Un siervo de decir, si no fuera por el Señor, ¿qué sería yo? Si no fuera por el Señor, no podría ver el tropiezo del enemigo. Si no fuera por el Señor, no podría servir con esa sabiduría. Si no fuera por el Señor. Pedro reconocía la gracia de Dios. El denuedo que venía sobre él era un hombre del vulgo, sin embargo, manifestaba sabiduría y denuedo de Dios. Constantemente San Pablo ejercita el reconocer a Dios en todo lo que Dios hace en él, manifestando al Cristo resucitado. Verso 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cristo murió por nuestros pecados y está resucitado. Verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, ¿se fija? Unida la cruz de Cristo con la resurrección. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Cuántos creen que vamos a resucitar? Enfatiza la muerte y la resurrección de Cristo. Verso 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, ¿verdad? Tú dile a tu compañero, si no resucitó, miserable de ti. Pero Cristo sí resucitó. Tenemos esperanza. Y dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron hechos. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y nos pasamos a 1 Corintios 15:50 y aquí estamos concluyendo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Manifestemos al Cristo crucificado y resucitado, y estemos con esperanza de su venida y de su resurrección. Que Dios les bendiga. Si las buenas noticias es que, primeramente, estando consciente de que el hombre pecó, que cuando Dios hizo al hombre, entonces el hombre decidió seguir sus propios caminos, el hombre se perdió. El hombre dejó la sabiduría de Dios y tomó la sabiduría del diablo. El hombre se pervirtió, entró la malicia, entró la rebeldía, entró la inseguridad, entró la muerte. Lo vemos con Caín y Abel. ¿Cómo no van a ser buenas noticias saber que Jesús descendió en forma de hombre para morir por nuestros pecados, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para unirnos al Padre? ¿Cómo no van a ser buenas noticias? Por eso San Pablo dice: les declaro que les he dado a conocer el Evangelio. No admito otra cosa que no sea el Evangelio. Si somos ministros de Jesucristo, predica el Evangelio, predica a Cristo crucificado. Él es la base de nuestra vida, Él es el fundamento, como dice 1 Corintios 3. San Pablo decía: yo como perito arquitecto puse el fundamento, y nuestro fundamento es Cristo Jesús, porque Él es Dios, porque Él descendió, se hizo en forma de hombre para morir por ti y por mí. Él miró la condición de la humanidad y decidió venir a la tierra para salvar al hombre. ¿Cómo no van a ser buenas noticias? Les declaro, les he dado el Evangelio. Dice que os he predicado. Eso es lo que tenemos que hacer los ministros: predicar las buenas noticias, predicar a Jesús, predicar la obra de la cruz. Dice: el cual perseveráis. Esta palabra perseveráis, del griego estao, significa estad firmes. Persevera en el Evangelio del Señor, estad firmes, porque muchos en estos tiempos no están firmes en el Evangelio de Cristo. Otros están predicando otro evangelio. El evangelio que os he predicado, o sea, les he dado a conocer. La definición es: el evangelio que les he dado a conocer. Esta es la demanda para los ministros de Dios: dar a conocer el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Según el Evangelio, en el original, habla de buenas noticias. Ese es el Evangelio, buenas noticias. Y las buenas noticias es que Jesús nació, pero nació con un propósito. No se quedó niño como muchos todavía lo tienen. Jesús nació, creció, se fortaleció, creció en sabiduría. El Señor Jesús llegó a cumplir el propósito hasta el último momento.
porque Él dijo: yo siempre hago lo que al Padre le agrada. El Señor Jesús vino a cumplir el propósito del Padre, descender a la tierra para morir por nuestros pecados. ¿Y cómo no van a ser buenas noticias? Vamos a estudiar las Escrituras, tomando siempre a Cristo Jesús como nuestro centro, el centro de nuestra vida, de nuestra predicación. Y comparto en esta mañana un tema que se llama Cristo crucificado y resucitado. Y dice el verso 1, 1 Corintios 15, 1: además os declaro, hermanos. Voltee con su compañero y diga: ¿es hermano o primo? Si es hermano, pues es para nosotros, ¿verdad? Si es primo, pues tiene la oportunidad con el Señor. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esta palabra declaro, del griego agnorizo, significa, otros están poniendo su doctrina y no la doctrina bíblica, la doctrina del hombre. Una verdad que nosotros tomamos aislada, una verdad que no tiene base bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, no puede ser una doctrina de Cristo. Todo tiene que partir de la obra de la cruz. Todas las doctrinas tienen que partir de la obra de la cruz. El plan de redención está señalado desde el Génesis, desde Génesis 3:15. Ahí está profetizado y dice ahí: persevera, estad firmes. Es necesario estar firmes, firmes en lo que creemos. Por favor, firmes en lo que creemos. Cuando está hablando de firmeza, está hablando de algo sólido. Por eso Cristo es la roca. La roca nos da la idea de firmeza, de estabilidad. Nosotros somos piedras vivas, somos piedritas.